Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de Freeway Podcast. En este caso tengo el placer de conversar con Álvaro Bustamante, quien es un médico que dedicó su carrera a la nutrición. A través de la nutrición, él impacta positivamente la salud de las personas. Álvaro no solamente es médico, sino que también tiene 2 posgrados en nutrición y también es deportólogo, o sea, es especialista en medicina del deporte y salud. En este capítulo vamos a hablar de cómo trabajar la adherencia en la nutrición, cómo se emprende en la nutrición y cómo se crea una plataforma online para poder manejar a los clientes y pacientes. En este programa también hablaremos del uso de fármacos para la baja de peso, así como el uso de fármacos para potenciar el rendimiento. Te dejo invitado a este gran programa y le damos la bienvenida a Álvaro Bustamante. Álvaro Bustamante, bienvenido a The Freeway Podcast. Dentro de las cosas que vamos a tocar hoy día en tu trayectoria y dedicación es cómo un médico de profesión llega a dedicarse a la parte nutricional, ¿cierto? No siendo nutricionista. Entonces, yo creo que gran parte de la audiencia está interesado en, por un lado, cómo se chocan esas carreras y por un lado, qué herramientas podría llegar a tener la medicina deportiva que no tienen o que podrían acaparar la nutrición para dedicarse a estos clientes y pacientes. Bueno, es buena pregunta porque si uno contempla como la malla de formación de un médico, la nutrición es prácticamente un tópico inexistente. Lamentablemente, profesionales que debiésemos saber de eso como una herramienta de tratamiento, salimos después de estudiar 6 o 7 años sin saber absolutamente nada. Entonces, eh, el formarse después para lo que nos gusta el asunto es absolutamente partir de cero, o sea, es comenzar una carrera de la nada, con cierto background que nos permite hablar de fisiología y de cosas así, pero que nos permite también ir incorporando más herramientas al tratamiento que pudiésemos dar. Es una tarea complicada porque hay que partir absolutamente de cero. Yo hice un magíster, hice 2 magísteres en nutrición para formarme, pero probablemente el mayor impacto que ha tenido en mi conocimiento ha sido mi experiencia, mi autoconocerme, estudiar mucho, formarme mucho, y creo que con mi especialidad médica son absolutamente complementarios. O sea, si tú tienes un médico que entiende de actividad física, que entiende de nutrición, no solamente para el deporte, sino también para la salud de la población, tienes como finalmente al médico que realmente debiese todo el mundo querer ver en algún minuto, no como un tratamiento quizá de patologías, que también vemos mucho, pero como el real médico que previene de las enfermedades, así que eso es fundamental. Qué bien suena eso, como que en la pirámide, en la cima de la pirámide de la salud, probablemente está la profesión de médico, no solamente para nosotros los profesionales, sino que sobre todo para el paciente, el cliente. O sea, tan así que cuando uno está internado o a veces está en lugares un poco más de menos recursos, etcétera, hasta el kine le dicen doctor porque al final para la persona el que impacta en tu salud es tu doctor. Sí. Está interesante verlo desde ese punto de vista, como todos los médicos debieran regirse, desde el punto Claro, de vista de mejorar su salud a través de... absolutamente. Yo creo que la medicina lamentablemente hoy día, no sé si lamentablemente, porque permite hacer muchas cosas muy específicas, pero el especializarse demasiado en algo hace que muchas veces no contemplemos la salud de los pacientes como debiese hacerse quizá en un Mm, inicio, y tenemos médicos que se dedican a diferentes cosas y es casi como que ven partes del cuerpo. mm, Y cualquier persona, cualquier médico que atienda a una persona debería tener igual un enfoque ciertamente integral, o sea, independiente, yo creo, la especialidad que tengamos, existen algunas preguntas que no pudiesen dejar de hacerse a ningún paciente, y hoy día vemos que lamentablemente por tiempo, por cómo es también el sistema de salud, es complicado atender bien, lamentablemente, y claro. eso hace que eh, muchas veces veamos pacientes que están medio disconformes por sus atenciones, y también que tienen que gastar dinero, gastar plata, gastar tiempo para atenderse diferentes cosas que quizá en algún minuto podrían ser enfocadas de una manera un poquito más integral, como yo creo que debiesen verse algunas cosas. Qué gran forma de partir. Creo que va muy al grano, ya lo dijiste todo. Oye, y claro, está esta persona, médico de profesión, que se dedica a la nutrición. Después vamos a entrar en detalle, yo creo, aunque suene muy obvio, qué es dedicarse a la nutrición, o sea, A cómo ver, se ataca, pero ¿alguna vez te dedicaste a consulta general o sigues haciéndolo?
además de la nutrición? Sí, sí, cuando empecé a trabajar no hice una especialidad rápidamente, trabajé en atención primaria, trabajé en servicios de urgencia, pero de ahí ya me puse a estudiar, me puse a hacer mis magíster para entender un poco más de fisiología, para ir adentrándome un poquito más en el asunto también de la fisiología deportiva, entender eso, de entender la nutrición, que era algo que no conocía. Cuando yo salí de la universidad, la especialidad de medicina deportiva no existía todavía en Chile, así que yo soy de la primera generación de médicos del deporte acá en Chile certificados, pero que fuimos como autoformados. Mm. Y hoy día, claro, estamos formando las generaciones nuevas de medicina del deporte. Eh, Hoy día mi consulta, si bien yo me enfoco como a la nutrición, como médico casi nutriólogo, la nutriología es como un espectro bien amplio porque hace algún tiempo no existía tampoco como especialidad primaria y los médicos que eran médicos nutriólogos son médicos y que después hacían un magíster en nutrición humana y que eso les permitía trabajar como nutriólogos, pero no existía Perfecto. una especialidad formal. Eh, y claro, mi consulta, si bien yo la enfoco en una herramienta nutricional que me gusta incorporar harto, también trabajo con nutricionistas, pero también le doy un enfoque muy global. Yo considero que hoy día está de moda y existe, y probablemente exista la especialidad en algún tiempo más que se pueda formar de medicinas de estilos de vida, que me parece un concepto que es súper interesante, pero yo creo que yo llevo haciendo medicina de estilo de vida desde que estoy trabajando en esto, o sea, Mm. yo me preocupo integralmente de mis pacientes, de que sean activos físicamente, de sus patologías, de mejorar algunas patologías que tienen, de tratarlos con fármacos cuando puedo y le doy, claro, un hincapié en algo que entiendo hoy día bastante, que es la nutrición, de manera poco cejada, trato de informarlos y finalmente ese es mi trabajo, o sea, mi prescripción es como intentar prescribir o devolver a la salud a pacientes que están enfermos o prevenir que se enfermen los que no están Mm. enfermos. O sea que esta inclinación hacia la nutrición es basado más o menos en las faltas que tú sentías que existían en tus conocimientos para poder dar esta atención integral, o de lleno igual te gusta la nutrición. Me gusta, le he ido adquiriendo el gusto. Cuando salí de la universidad no tenía ningún interés prácticamente en la nutrición, después hice un magíster en ciencia de la salud y el deporte, ahí conocí la nutrición deportiva y me empezó a gustar el tema de la nutrición deportiva, principalmente no enfocado al alto rendimiento, sino que empecé a conocer el mundo del fitness, que me empezó a llamar mucho la atención y ese fue como mi puerta de entrada a la nutrición. Y me manejé mucho en eso, trabajé mucho en eso, tengo mucho conocimiento de cómo cambiar la composición corporal de personas a través de la nutrición, pero después me fui encantando por otra cosa que hoy día es como lo que más me gusta, que es nutrición y salud, que creo que lamentablemente es un tema que debe ser de los temas más manoseados que existen hoy Mm. día, donde existe demasiada desinformación, exceso de mala información, exceso de personas que se sienten lamentablemente con el derecho de dar opiniones y tienen a gran parte de la población bien confundida con alguien, con algo que yo creo que es bastante más simple de lo que lo quieren pintar. Mm. Eh, entonces, claro, partí con la nutrición deportiva muy fuerte, después me fui yendo a nutrición, enfermedades, nutrición y salud, nutrición y prevenir enfermedades, etcétera, que es lo que hoy día más hago. Y bueno, vamos a ir en parte del capítulo hacia tu emprendimiento particular, pero hoy en día, además de esa consulta privada, estás en Meds y los servicios son el mismo. No son exactamente el mismo por un tema de tiempo y de un poco de la impronta que yo le quiero dar también a mi trabajo propio como el emprendimiento que tengo. En los dos trabajos trato de hacer absolutamente lo mismo, o sea, el enfoque es igual, pero en general en mi emprendimiento estoy tratando de, creo que hacer lo que siempre he pensado que una consulta médica se queda corta, que es en el tiempo y es la información que uno le puede dar al paciente. Si bien yo no soy nutricionista, yo tengo muchos pacientes que llegan y me dicen quiero aprender a comer. Y en 30 minutos que uno puede tener la consulta, o Mm. menos que tienen otros médicos, o más, es imposible enseñarle a una persona a mejorar quizás sus estilos de vida o hacer un seguimiento continuo. Y eso es finalmente lo que trato de hacer con esta consulta, que finalmente es una consulta médica en tiempo, pero que les da acceso a lo que yo creo que es lo más relevante de esa consulta, que es el ingreso o la comunicación que tienen conmigo, no solamente a que pueden tener una comunicación directa a través de una plataforma que cree para que ellos se puedan comunicar conmigo, sino que esa plataforma yo la trato de llenar de información para que vayan un poco quitándole el miedo a la alimentación y vayan entendiendo un poco, adquiriendo autonomía para que puedan tener buenos resultados a Mm. largo plazo, sin quizá depender de otro y sobre todo sin
caer en confusiones que hoy día es muy fácil con las redes sociales, con lo que uno lee, con lo que uno escucha, con lo que dice el amigo, con todo. De hecho, después de la segunda parte que quiero abarcar está la famosa plataforma. Que bueno, recuerdo que de verdad ha sido más o menos en pandemia, ¿cierto? Exactamente. Sí. Que bueno, da para todo un bloque porque yo lo encuentro fantástico. Es la razón por la que recomiendo también. Y me gusta transparentarme en pleno capítulo de decir, yo obviamente estudio a la persona, también te conozco como alumno y como de red social a red social, pero ¿cómo se llama? Encuentro que esa es la gran diferencia, me atrevería a decir, sin desmerecer todo el conocimiento que pueda haber, pero ese seguimiento de la persona y esa comunicación casi no verbal de no tengo que hablarle a mi profesional para sentir que está encima mío, ¿sí? Y respecto al punto de la medicina hacia la nutrición, ¿alguna vez te llamó la atención decir, por temas económicos o por lo tentador que debe ser tener un título como el tuyo, especializarse en pabellón y la plata que eso significa versus otras profesiones, o sea, otras especialidades de la misma profesión? Claro, o sea, todos sabemos que las especialidades quirúrgicas, desde el punto de vista económico, son mucho más rentables que otros tipos de especialidades, la gran mayoría de los médicos. Eh, Sin embargo, creo que el único quizá momento de la carrera fue al inicio, cuando entré con ganas de estudiar medicina, sin saber mucho que quería estudiar medicina, sin estar tampoco muy convencido, pero tenía la idea de que me gustaba el deporte, entonces quizá la única vía que yo veía ahí era la traumatología, como para llegar a eso. Inmediatamente, como ya cuando uno empieza a hacer las pasadas en hospitales, en clínicas, y uno empieza a ver el trabajo, cómo va a ser, yo supe inmediatamente que lo quirúrgico no tenía nada que ver conmigo y que no tenía ninguna posibilidad de dedicarme a eso. Ya, o sea, perfecto. Creo que fue como una sensación de incompatibilidad absolutamente al momento. Entonces, siempre fueron descartadas de mi parte. Y claro, independiente de eso, la plata no es lo único, obviamente, que llama la atención, pero yo lo tuve siempre claro que lo quirúrgico no era lo mío. ya. Ahora, el problema es que no sabía qué hacer mucho, no me gustaba ninguna de las especialidades que existían realmente como para decir, ya quiero pasar 3 años de mi vida estudiando esto y dedicarme a eso después. Y por eso es que finalmente me fui autoformando, encontrando caminos directos para dedicarme a la medicina deportiva, hasta que menos mal que logré hacer lo que hoy día hago. Bueno, por lo mismo estáis sentados ahí porque hubo llámalo como queráis, pero es el freeway de las personas de decir, es ir contra la corriente, literal. ¿Y por qué te lo preguntaba? Porque hay un tema social también detrás. Yo no soy el caso porque cuando tenga un hijo y quiera estudiar medicina y dedicarse a nutrición, yo ya me sé el camino. No soy médico, pero me refiero, entiendo. Pero ¿cuántos papás deben decir, chuta, estudiaste medicina y no estás operando rodillas? ¿Cachai? Como que es desinformación, obviamente. Que puede ahogar muchos sueños a hacer lo que a uno le gusta, como lo hiciste tú. Por eso te lo digo. Yo creo que hoy día pasa harto con la medicina. Hoy día sabemos, claro, que hay especialidades que son más clásicas y que a muchos les gustaría, y quizá a muchos papás de niños que están de jóvenes estudiando medicina les gustarían. No solo quirúrgicas, pero hay otras como los cardiólogos, las típicas especialidades que uno conoce, claro, que son reconocidas. Pero claro, hay algunos que nos gusta otro camino, que queremos ver. Hoy día existe mucha gente que se dedica a la medicina, que estudió medicina y que no han seguido especialidades formales y que son exitosos y que pueden tener mucho conocimiento. Hoy día, como te decía, está muy en boga el asunto de la medicina de estilo de vida, que para mí es una cosa súper interesante, que falta quizá encauzarla en algo más formal aún, pero que creo que probablemente reúne como todas las cosas que debiese tener un médico que generalmente, o que le quiere dar salud a sus pacientes. Claro. Pero sí es complejo, y el camino tampoco es fácil. O sea, especialidades que no son tan reconocidas, incluso la medicina deportiva, que aún hoy día, ya teniendo varias generaciones de médicos formados y teniendo mucho campo donde pudiesen trabajar, todavía no es muy conocida por la gente, y tampoco es muy conocida también por los sistemas de salud privados o públicos, donde podría ser absolutamente útil. Entonces, muchas veces los especialistas salen de la especialidad y encuentran como el campo quizá un poco restringido, y cuesta que le empiece a ir bien, y obviamente uno quiere que le vaya bien, y uno quiere tener ingresos económicos, y a veces se hace complicado, pero ahí uno tiene que perseverar un poco en el asunto. Está bueno ese punto, que es muchas veces que es como una de las leyes en el marketing, que tu cliente
entienda lo que le estáis vendiendo. Entonces, venderse como deportólogo, para mí, por ejemplo, que soy un profesional también de la salud, sé que es una herramienta, un plus, pero a veces puede ser solo más confusión para alguien que quiere bajar la guata, en términos coloquiales. Absolutamente. Entonces, está bueno eso de, si uno va a estudiar algo, saber expresar qué es lo que estudió y de qué se trata tu especialidad. Sí, Sí, y está bueno. bueno, yo siempre le digo también a los muchachos que están haciendo la especialidad que también es importante, la medicina del deporte es bastante amplia también, es como un médico internista que puede ver como muchas cosas. Pero yo creo que también tenemos que como especialistas definir también líneas de trabajo donde podemos ser mejores o peores Mm, y cosas a las que nos tenemos que dedicar y quizás cosas en donde no es bueno que nos metamos mucho porque muchas veces cuando se trata de abarcar demasiado, el resultado del trabajo no es óptimo. O sea, claro, yo soy médico del deporte, puedo ver lesiones y eso, pero no me estoy dedicando a eso y la verdad es claro. que mi única dedicación es la nutrición y obviamente el manejo de patologías que vayan asociadas y así. Eh, pero uno también tiene que ir enfocando el trabajo y eso también hace que los pacientes después te vengan a buscar porque saben a qué te dedicas tú. Claro. Independiente de que soy un médico del deporte, saben que me dedico principalmente a la nutrición y que no solo veo a pacientes que sean deportistas, sino cualquier persona que quiera mejorar su salud. Cuando uno tiene como un enfoque un poquito más claro, es aún más fácil el camino. Y desde ese punto de vista, ¿estás haciendo parte de algún programa académico relacionado a la deportología? Impartiendo como ¿Algún clase. ramo de...? Sí, o sea, principalmente en una de las universidades que da la especialidad, hago clases en primer año y también tengo pasantías de esos mismos cuando ya están en tercer año. Ya, perfecto. Entonces, en breves palabras, ¿cómo se define la deportología para el que esté viendo y le llame la atención? En general, la especialidad, el nombre es medicina del deporte y la actividad física. Y si uno pudiera resumirla, es como incorporar realmente a la actividad física y al deporte como una parte fundamental del tratamiento y de la prevención de enfermedades de diferentes tipos de población. No solamente de deportistas, sino de personas sedentarias, de personas que están enfermas y quizás necesitan una prescripción especial de ejercicio. También tiene que ver con tratar lesiones, con todo lo que sea el aspecto que no es de manejo quirúrgico, obviamente. Trabajo de medicina de equipos, etcétera. Tiene mucho de campo a lo que se podría dedicar el médico del deporte. Finalmente, cualquier persona, para definirlo fácil para la gente, cualquier persona que sea físicamente activa o que quiera comenzar su actividad física, el médico del deporte debiese ser como el médico de cabecera por donde partir, para Perfecto, prevenir enfermedades, para prevenir alguna posibilidad de algún problema con el ejercicio, para cualquiera de esas cosas. maravilloso. Y para ir cerrando esta primera parte, eh, primero tu punto de vista personal, luego en la industria, ¿cómo crees que se siente el nutricionista al escuchar o conocer anécdotas de pacientes o redes sociales de profesionales que ejercen como tú la nutrición? Yo creo que en ese tema hay de todo. Yo entiendo y conozco personas que se sienten pasadas a llevar y que creen que otros profesionales no pueden dedicarse a, como a la nutrición o a prescribir una pauta de alimentación. Y trabajo también con otros y conozco a otros que no tienen ningún problema y que Mm. podemos hacer un trabajo absolutamente conjunto. Eh, yo creo que tiene que ver con un tema de capacidades, de entender qué uno hace. Entiendo que algunos puedan sentirse de que los pasan a llevar, pero finalmente cuando hablamos de nutrición hablamos de algo que todo el mundo hace. Y que si bien todo el mundo va a hablar de nutrición en algún minuto, que es lo que vemos hoy día, no todas las personas debiesen tener o no todas las opiniones debiesen tener la misma importancia. Pero creo que un nutricionista claramente es el profesional que está más apto para hablar de nutrición por lejos, por el tiempo que pasa estudiando la carrera, pero otro profesional de la salud que después ha hecho formación importante en nutrición y que se mantiene acabadamente y complejamente entendiendo lo que dice la evidencia, y no solo lo que dice la evidencia, sino cómo poder llevarla a la práctica, es alguien absolutamente capaz de tener un trabajo y de poder prescribir también alimentación para diferentes tipos de Mm. población. Y en términos teóricos, ¿crees que eso, por ejemplo, los magísteres sí son algo necesario en términos de nutrición? Porque, ¿por qué tú sí puedes dar prescripción médica de fármaco ¿Mm? o de ecografía, que es lo que no pueden los demás profesionales de salud, porque eres médico? ¿Crees que para dar una pauta nutricional debería haber un mínimo grado académico? Yo creo que sí, creo que sí.
es un tema súper complejo, porque hoy día vemos que algo que sucede con muchas personas que prescriben Sí, alimentación, quizás sin tener la capacidad de o sea, hacerlo. ingenieros comerciales que dan Eso. pauta. Y ojo que yo siempre he dicho que hay profesionales que tienen muy poco conocimiento de lo que hacen y que no son muy buenos en lo que hacen, y hay gente que no es profesional del área y que tiene muchísimo conocimiento de lo que hacen. Mm, Ahora, ¿eso les permite entregar una planificación nutricional? Yo creo que no. Lo que sí les permite es hacer recomendaciones nutricionales, pero entregar una pauta de alimentación, una dieta a una persona, creo que requiere no solamente conocimiento que uno pudiese adquirir sin tener un estudio de atrás, pero creo que sí para prescribir algo que una persona va a hacer con su cuerpo, es necesario tener una formación que tenga que ver con bioquímica, con fisiología, con ciencias, y eso se tiene con una carrera de pregrado o con un posgrado mm, después. maravilloso. Bueno, ese es el background de cómo ya en un segundo bloque, vamos a hacer una pequeña pausa, entramos ya de lleno a tu consulta nutricional. Estábamos hablando de lo que era la consulta nutricional de los médicos, le podríamos poner el primer bloque, y ahora vamos a hablar de la consulta nutricional de Álvaro Bustamante. Justo antes de cerrar el capítulo, hacer una mención especial a The Monkey Fit. The Monkey Fit es quien nos viste también al equipo física. Y tenemos un regalo eh, que no es esta misma, dice de Freeway. Se supone que es tu talla. Muchas Son un gracias. poco grandes, pero es una grande pensada en la ropa de tu estilo. Sí, pues. Lo conversé con Marco, que igual te conoce, así que esperemos que te quede bien. Muchísimas Cortesía gracias. de Monkey. Muchas gracias. Así que vamos con un pequeño break y vamos con el segundo bloque. Ya, partimos entonces con... Tu consulta y el macro program. Ya, la consulta. En general mi consulta, primero tengo un perfil de pacientes que es bien amplio, ¿ya? Hoy día tengo el gusto de decir que la gran mayoría de mis pacientes son pacientes referidos, que llegan porque alguien les dijo, y tengo una consulta que también puedo decir con agrado que siempre está llena. Lo que agradezco mucho a los Meds y la tuya. pacientes, las dos, sí. Ahora, tengo un abanico bien amplio de pacientes. Hoy día, por lo que más me estoy dedicando, me llegan muchos pacientes que ya tienen alguna patología asociada y que buscan no perder peso, mejorar su salud, muchos pacientes con resistencia a la insulina, con alteraciones del colesterol, hipertensos, finalmente que tienen que mejorar su composición corporal y su salud para revertir alguna de esas patologías. Y sigo teniendo muchos pacientes que van meramente por temas estéticos, que es algo que antes hacía mucho, y veo tengo muchísimos pacientes hoy día jóvenes escolares, que yo me he dado cuenta yendo al gimnasio que está lleno, una cosa que no se veían años antes, ver tantos jóvenes Mm. entrenando en el gimnasio pesas, y tengo muchísimos pacientes que me van a ver principalmente porque quieren ganar masa muscular, quieren cambiar su composición corporal, eh, lo que encuentro que es una súper buena moda, pero vienen súper confundidos también por todo lo que leen. Entonces, Claro. tengo un amplio abanico de gente que me gusta ayudar. Si pudiera definir cuál es mi paciente como predilecto y perfecto, más que perfecto, es que el que más me gusta atender hoy día es al que mejor le puedo ayudar con su salud, Mm. con las diferentes herramientas que tengo. Pacientes que vienen un poco confundidos, quizás con muchos medicamentos, y empezamos a mejorar un poquito eso, y empiezo a enseñarles un poco cómo salir de todo eso, en un camino que va a ser bien complejo, pero que puede ser hecho. Mm. Y eso es principalmente lo que hago en la consulta, o sea, eh, y tengo diferentes herramientas para tratar esto. Una es la nutrición, muy importante. A veces me encargo yo de la nutrición, a veces trabajo con nutricionistas que ellos se dediquen a la nutrición. Tengo también los fármacos, que los ocupo mucho en pacientes que los necesitan para tratar patologías crónicas. Hoy día también ocupo mucho en pacientes que los necesitan fármacos para ayudar a bajar de peso. Eh, y también las recomendaciones que tienen que ver con actividad física. Yo no prescribo actividad física, no prescribo planes de entrenamiento porque no es algo que me dedique, pero sí les indico más o menos qué debiesen estar haciendo, los motivo a ser más activos en su vida, en el día a día, que se muevan más en el día, que es un gran problema hoy día que hay en la población. Y también nos preocupamos de otra pata que es súper importante, que es del sueño, para ver cómo está, y obviamente que se deriva si es que hay un problema identificado ahí. Entonces, es como una planificación bien integral donde más que irse con un tratamiento se van con hartas recomendaciones y quizá con algunas derivaciones que también tienen que hacer o a entrenadores o a otros especialistas que creo que también los pueden ayudar con ese asunto. Solo para el glosario de la conversación, vamos a hablar de fármacos cuando se habla hacia la salud metabólica y del peso, y
pongámosle esteroide a los otros por último. Claro, pongámosle, Por claro. eso yo les digo pets, que es como la más sexy, Sí, pero como bueno, para el que esté escuchando drogas de aumento del puede ser rendimiento. como drogas para mejorar el rendimiento. Mm, ya, buenísimo. Y cuando hablaste ahí de esto de curioso, eh, para dejar de peso, tú te referías a fentermina, Ozempic. Claro, Ya. hay fármacos que están aprobados de hace muchos años para el tratamiento de la baja de peso, para el tratamiento de la obesidad. El más antiguo de esos es la fentermina, que fue aprobado en los años 50. Ese no es un fármaco que yo ocupe Mm, actualmente y creo que probablemente nunca más lo voy a ocupar. Si bien es un fármaco más económico, a mí no me gusta mucho el perfil de efectos adversos que puede tener y tampoco el perfil de muy buena seguridad que puede tener a muy largo plazo. Y hoy día sabemos que los pacientes que tienen obesidad, estamos hablando de una enfermedad crónica, recidivante, extremadamente compleja, entonces hay muchos que van a necesitar tratamientos que puedan tener por más tiempo. Y hoy día las drogas que son o fármacos análogos de GLP-1, como el Ozempic, como Saxenda y como otros que van a llegar probablemente en otros años, son una súper buena herramienta para las personas que los necesitan. Hoy día un poco harto mal utilizados por muchas mm. personas, ocupados un poco como drogas estéticas o fármacos así para el corto plazo y están muy alejados de eso. Y de muy fácil acceso, además. Exactamente. Hoy día la prescripción también no se hace como se debiese hacer. O sea, esas drogas tienen, esos fármacos tienen indicaciones de cuándo ocuparlos. Pero claro, no son fármacos para ocupar por 1 o 2 meses porque necesito bajar 2 o 3 kilos. Ese no Mm. es la forma de ocuparlos. Yo creo que me imagino que todos tus pacientes tienen esta conversación cuando amerita. Sí, Es muy valioso para el capítulo hablar de eso. Yo sigo mucho a Mike Israetel. Bueno, tú sabes bien quién es Mike sí, Israetel, pero uno de mis mentores desde la hipertrofia, y tiene un post súper chocante que es, eh, siendo muy sincero, muchos obesos o gente con sobrepeso mayor a grado 1 que están afectando a su salud desde el punto de vista metabólico, van a seguir haciéndolo y prefiero darles Ozempic y porque van a estar más sanos siendo usuarios sin lo metabólico que no usuarios con lo metabólico. Y claro, para gente wellness y salud y no fármacos, que no estoy en contra, pero tampoco a favor, porque depende, cae muy mal ese sí. comentario, como drogate. Yo creo que Pero, también hay un mal concepto, hay un poco entendimiento de esos mm, fármacos. Hoy día tenemos fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad y tienen ciertas indicaciones y no es que sean herramientas que se puedan utilizar, hay pacientes que las necesitan utilizar. Porque cuando hablamos de la obesidad, como te decía, hablamos de una enfermedad extremadamente compleja mm, y a todos nos encantaría que la gente bajara de peso y se mejorara haciendo ejercicio y haciendo dieta, nutriéndose bien y haciendo ejercicio, pero eso lamentablemente nosotros vemos que no funciona. No funciona en la gente que realmente, o en la gran mayoría de las personas que son obesas, porque tienen un problema que es muy importante, que es su biología interna la que lucha contra ellos para evitar que pierdan peso. mm, Hay un asunto mental que es súper relevante y claro, son personas que nosotros nos damos cuenta si tú le preguntas a una persona que quiere bajar de peso, probablemente lleva muchos años tratando de bajar de peso y probablemente ha probado cuánta cosa le han dado para bajar de peso y aún así no puede hacerlo. Entonces hoy día estas drogas, como los análogos de GLP-1, vienen a hacer que sea un poco más simple adherirse a un tratamiento de baja de peso y principalmente porque actúan muy bien en donde otras cosas no pueden actuar, que es a nivel del cerebro, que es estimulando la saciedad, que es eliminando el estrés, esta voz que les dice que tienen que comer mm. y que es una cosa que no pueden parar y que no es difícil, y que no es fácil de hacerlo. Que, bueno, dijiste análogo de GLB1, que es Ozempic. Claro, Nombres famosos solamente para culturizar a la gente. lo pueden conocer como Saxenda o Zempic, esos son los análogos de Y GLP-1. fentermina tenía el venir. Y hay otro nombre por El ahí. venir, hay hartos nombres de la fentermina. Que incluso es heavy el trade-off porque es más barata, Sí, pero más difícil de conseguir porque se necesita una receta claro, cheque. sí, Entonces, gente con más acceso económico cae más fácil en una farmacia comprando análogos que exactamente, en la Liga de la Epilepsia porque un médico no cede a eso y hay médicos que no tienen receta cheque porque no la piden, porque no absolutamente, son de la psiquiatría o simplemente no quieren estar haciendo esos favores. sí. Que lo mismo pasa con Samexid y otras Exactamente. cosas del estilo. Pero bueno, uno trabaja a través de vías peptídicas y el otro, fentermina, ¿por dónde trabajaría? ¿También por La ahí? O... fentermina también trabaja a nivel del sistema nervioso central, pero no tiene la misma acción que tienen los análogos de GLP-1.
Ambos suprimen apetito, pero de formas distintas. Exactamente. Ambos suprimen apetito, pero de maneras que son diferentes. Y en general, claro, los análogos de GLP-1 estamos viendo que tienen resultados que no existen con ningún otro fármaco. Claro. Y no solamente eso, sino que el perfil de seguridad que tienen es absolutamente... Estamos hablando de una sustancia que es análoga de algo que produce normalmente el intestino. Entonces, hoy día sabemos que son fármacos absolutamente seguros. Y que la aplicación es autoasistida. Exactamente. Y tienen una tasa de efectos adversos que es muy poco... no es parecida a la de la fentermina, que provoca en algunas personas alteraciones como taquicardia, como que andan más acelerados porque tiene ese efecto. Claro, con estos no tienen ese problema. Y no solo eso, sino que los análogos de GLP-1 se relacionan no solo con baja de peso, pero también con mejoras en factores de riesgo cardiovascular de una manera súper importante. ¿Sí? Es por eso que son tan buenos. O sea, son drogas que cuando se necesitan usar son muy útiles, pero algo que yo siempre le digo a mis pacientes, independiente de la forma en que logren bajar de peso, hay gente que se va a tener que operar, hay gente que va a ocupar medicamentos, hay gente que va a hacer dietas, el manejo de ciertos hábitos es absolutamente fundamental para que tengan buenos resultados a largo plazo. Hoy día nosotros vemos que la gente, y una de las principales preguntas de la gente cuando baja de peso es, oiga, pero ¿ese fármaco no tiene efecto rebote después? El rebote no tiene que ver con el fármaco o con la cirugía o con la dieta. El efecto rebote tiene que ver con la poca capacidad de poder sostener la forma en que la persona logró perder peso. Claro. Y eso es lo que se ve mucho con la gente. La gente baja de peso, pero la gente no es capaz de sostener la baja de peso. Y es porque hacer el cambio de hábito que va a permitir eso es complejo, es súper complejo. Si fuera fácil, estaríamos mucho probablemente sin tanto trabajo como tenemos y tampoco hay una solución mágica para hacerlo. Claro. Pero independiente de que yo trabaje con muchos pacientes que lo necesitan con fármacos, el resto de las cosas, la dieta, el promover un sueño adecuado, el promover la actividad física, que sean activos en el día, siempre va parte de mi prescripción y creo que eso hace que sea un trabajo mucho más completo que el que lamentablemente muchas veces se da. Perfecto. Bueno, increíble. No sé si cualquier consulta ofrece esa integridad, que es similar a lo que tratamos de hacer acá, lo mismo, no todo es músculo, porque hay 23 horas el resto del día que van a hacer que esta hora haya valido la pena, digamos. Y tocaste el sueño dentro como el entrenamiento invisible, que tiene que ver con la higiene del sueño, la hidratación, me imagino, y toda la parte de... El sueño es una pata coja, yo diría que de un porcentaje altísimo de la población. Yo que me dedico harto a la nutrición, muchas veces la gente busca la explicación de todo lo que les pasa o creen que la solución va a estar en la nutrición. Y la nutrición es limitado el efecto terapéutico que puede tener. Puede influir en muchas cosas, pero la alimentación puede ayudar a que durmamos mejor, pero si tenemos un trastorno de sueño importante, podemos nutrirnos lo mejor del mundo, podemos comernos los alimentos que dicen que nos pueden ayudar a quedarnos dormidos y el trastorno del sueño siempre va a estar ahí. Y pasa lo mismo con algunas patologías que van a requerir también fármacos, independiente de lo bien nutridos y alimentados que estemos. Entonces, manejar diferentes esferas que todas las personas deberían ponerle ojo es súper importante y muchas veces el sueño se deja un poquito de lado. Y también, lamentablemente, muchas veces el tratamiento que se da o que se autoprescribe muchas veces los pacientes es tomarse una pastilla para dormir y probablemente ese no sea la solución de raíz del problema. Perfecto. Bueno, y ahora ya tocando Yo tengo anotado el macro program y el plan de macro y porciones, solamente en honor a la fluidez del capítulo, diferenciarlo de la plataforma, o sea, diferenciar la parte informática, sino que si tuviera ahí un papel, me imagino que el programa sería el mismo, ¿se entiende? Menos dinámico y didáctico. Entonces, ¿qué es el programa de contar macros? El macro program nace exactamente ahí en la pandemia, debido a mi formación o deformación por el fitness nutricional que he tenido y por lo que me gusta ese tema, y por lo interesante y lo altamente atractivo que lo encuentro, y también por lo muy útil que es para cuando yo lo ocupo para cambiar mi composición corporal y lo fácil que se me hace, encontré que es una herramienta que bien enseñada podía ser útil para algunas personas. Y bien enseñada es un concepto súper importante porque el contar macros muchas veces es un poco demonizado, y está bien demonizado por gente que lamentablemente al contar macros hacen como que pueden comer cualquier cosa y mientras lleguen a sus números van a estar impecables. Eso puede ser real en lo práctico que les puede pasar, pero no es como se debiese enseñar. Entonces, finalmente el macro program viene creado como una guía que yo quise entregarle a mis pacientes de que aprendieran a contar macros de manera correcta,
Al principio se entregaba como con una guía, un PDF que tenía todo para aprender a contar macros, según lo que yo creo que es la manera correcta, de una manera flexible, práctica, que promueva también la buena salud. Y finalmente tenía en una primera instancia, para los que nos gustan los números y eso, un Excel que ellos iban llenando con un Drive y ellos iban poniendo más o menos sus macros y yo les iba dando un feedback semanal de cómo lo iban haciendo según el objetivo que tengan de calorías o de proteína, los pasos diarios, todo lo que nos preocupábamos. Finalmente así nació ese programa de macros. Pero el contar macros yo siempre pensé, y estoy convencido, de que es un nicho muy chico, o sea, el contar macros no es para toda la población y nunca lo va a hacer. Probablemente para la gente que tenga buenos resultados contando macros y que encuentre una herramienta a la que se pueden adherir bien, es gente que probablemente nunca va a dejar de hacerlo cuando quiera conseguir algún objetivo porque les va a salir muy fácil. Pero hay personas en que le causa absolutamente lo contrario y que les causa mucha ansiedad y es muy complejo y claramente esas personas no debiesen hacerlo. Y de ahí después nace el programa de las porciones, que es cuando trato de ampliar un poco este programa de seguimiento nutricional, pero de una forma quizá un poquito más flexible, más fácil de hacer, sin tener que estar contabilizando todo, pero que también tuviese cierta certeza y que si bien no es tan flexible y libre como el contar macros, también tiene flexibilidad, también tiene libertad dentro de un marco de lo que son las típicas porciones que se manejan en las pautas nutricionales que se hacen. Y bueno, solo en caso de macronutrientes, proteínas, carbohidratos Claro. y grasas. Finalmente, el contar macros tiene que ver con... Contar macros no es una dieta, contar macros es una herramienta para cuantificar lo que uno está ingiriendo. Contar calorías es contar solamente la ingesta calórica que tengo en el día y contar macros es ser un poquito más preciso y preocuparme de cuántos gramos de proteína estoy consumiendo en el día, de cuántos gramos de grasa, cuántos gramos de carbohidrato y eso también se refleja en la cantidad de calorías que termino consumiendo en el día, pero contar macros claro, es más preciso en términos de los resultados que puedo tener en composición corporal, si ajusto bien la ingesta de proteína que tengo que tener, si aseguro una buena cantidad de grasa, etc. Y dependiendo ahí los objetivos de cada uno es cómo se pueden ir manejando los macros. Y la de porciones no tiene pesa entonces. O sí se pesan las Sí, cosas se puede igual. empezar. Se puede empezar solamente que tiene un espectro limitado de alimentos que se pueden elegir. Finalmente, el contar macros es como darle absoluta libertad a una persona, enseñándole cómo hacerlo, donde la misma persona puede crear su dieta. O sea, uno va decidiendo más o menos qué quiere comer según sus gustos, preferencias. El programa de porciones tiene muchas opciones de alimentos, pero hay que ir eligiendo porciones de diferentes grupos de alimentos para llegar a un total establecido. Y con eso se va a estar llegando a las calorías sin tener que contabilizarlas. Y para ambos casos, la ida al restaurante es un día libre para que pueda ir, o el de macros puede ir siempre y el de porciones no. Yo creo que todos pueden ir siempre. Probablemente el que cuente macros va a poder, quizás, si quiere ser un poquito más preciso, hacer mejores elecciones. Eh, pero yo siempre le he dicho a mis pacientes que uno tiene que ser bastante flexible en este asunto. El limitarse cuando uno está haciendo como una dieta o siguiendo un plan nutricional de salir a comer, de tener vida social, es como lo peor que uno pudiese hacer. En general, la gran mayoría de las personas, y ahí hay como un problema que hay que hacerlos también aterrizar un poco. Si es que yo quiero resultados perfectos con mi composición corporal y con perfectos me digo, quiero tener las calugas marcadas, quiero verme como tal persona, quiero competir, yo tengo que ser relativamente bien perfecto con mi alimentación. La gran mayoría de la gente que anda muy definida, son muy poquitos que son los que son genéticamente así privilegiados y pueden hacerlo de manera natural. La gran mayoría requiere ser excesivamente precisos con lo que están comiendo. Y eso es lo que uno ve, por ejemplo, con los culturistas o con la gente que compite. Pero la gran mayoría de las personas no busca eso. Buscan sí verse mejor. El problema es cuando quieren una cosa pero no están dispuestos a hacer el sacrificio que va a significar llegar a eso. Claro. Y ahí es cuando vienen las frustraciones que es muy común tenerlas. Entonces, el entender bien qué estoy dispuesto a hacer para el resultado también es súper importante en las personas. La gran mayoría de las personas que están en mis programas no buscan competir, entonces tienen mucha información sobre qué hacer si quieren salir a comer, cómo lo pueden hacer. Así les voy permitiendo tener resultados, pero también que no dejen de lado cosas muy importantes como su vida social y cómo hacer las cosas como las seguían haciendo como antes. Bueno, se dio de forma natural que al final todo recae en la base de esta pirámide que sería la adherencia. Sí. Dentro de tu plan,
el propiamente contar macro genera adherencia si la persona tiene ese fit, pero de forma más conductual. ¿Cómo trabajas tú la adherencia en los pacientes? ¿O cómo sería trabajar? Yo creo que la adherencia parte, o mira, mis consultas en general duran 30 minutos y en general nunca me tomo los 30 minutos para la consulta, siempre la termino antes. Y no es porque no explique, yo encuentro que explico mucho las cosas, pero no me doy tantas vueltas en lo que me tengo que dar. Creo que mi mejor forma de entregarles buenas herramientas a las personas es ser más concreto en algunas cosas para evitar que se confundan tanto. Mm. Eh, y siempre todos los pacientes que han ido alguna vez a mi consulta saben que siempre les dibujo una misma cosa, les dibujo un poco el asunto del balance energético para que entiendan cómo se mueve la composición corporal de una persona independiente de que es un asunto muy complejo y de que hay diferentes formas de alcanzar los objetivos. Yo creo que la adherencia de la persona y del paciente parte en esa consulta, en el mismo feedback que la persona te puede entregar cuando te conoció por primera vez y cómo tú pudiste abordar a ese paciente. Si tú supiste entregar bien el conocimiento y hiciste que la persona se sintiera cómoda y entendiera lo que se va a hacer, es probablemente alguien que se va a adherir al tratamiento. En nutrición, lamentablemente, la adherencia es súper mala. La gente parte así como avión y después se va para abajo. Eso es normal que pase. Porque la gente siempre tiene la idea de que quieren volver a su vida como normal o real después de terminar el tratamiento y ese es un concepto errado. La vida normal y real debería ser crear los hábitos que permitan mantener los resultados a largo plazo. Y creo que después entregar conocimiento y por lo menos hacerse disponible para las personas por cierto tiempo, que eso no quiere decir estarlas bombardeando con información, de preguntarles cómo le va, cómo le va, cómo le va, que puede ser muy bueno en otras áreas, pero sí estar disponible para cuando ellos tengan una consulta y no tengan que volver a pedir una hora para que eso sea resuelto. Mm. Eso les genera una adherencia importante y si a eso le sumamos educación que venga incluida dentro de los programas que yo tengo, de la consulta que viene con los programas, yo creo que la persona que realmente quiere aprender y quiere tener buenos resultados, pero sobre todo porque quiere conocer y crear autonomía, creo que ahí está la receta que me ha permitido ser relativamente exitoso hasta ahora en lo que hago. Perfecto. O sea, un poquito más tajante con la información para que se lo lleven sin tanta confusión y empiecen a aplicar. Absolutamente, o sea, mi consulta es bien parecida siempre. Obviamente les pregunto sobre enfermedades, sobre hábitos de vida, sobre su nutrición, etcétera, y después nos enfocamos en cómo van a lograr su objetivo, pero sin darnos tanta vuelta y enfocados a que entiendan algo que para mí es básico, que siempre va a ser básico que alguien entienda el balance energético, Mm. independiente si alguien va a contar calorías o macros o no. La persona, por ejemplo, que quiere bajar de peso, tiene que entender que las veces que ha bajado de peso, o las veces que alguien le promete que va a bajar de peso con tal o tal método, siempre tienen el mismo fondo. Ahora, Claro. hay muchas formas de llegar a ese fondo y ni una va a ser igual para otra persona. No tenemos recetas mágicas, pero el hecho de entender ciertas cosas, yo creo que aliviana harto la cabeza de muchas personas que vienen súper confundidas y cuando uno logra que la persona realmente entienda la forma como va logrando los resultados, es mucho más fácil que puedan ser constantes en el tiempo que cuando hacen algo sin entender mucho cómo están logrando esos resultados. Perfecto. Buenísimo. Y también tiene que ver básicamente con el core de esta parte, drogas, pero desde el otro lado, anabólicos, esteroides, hormona de crecimiento. Sí, Tu postura, obviamente. yo conozco mucho de eso, es un tema que me llama mucho la atención. Como médico siempre he sido bien tajante en mi posición. No estoy a favor del uso de drogas en mis pacientes para fines que no sean médicos. Por lo tanto, no es algo que yo haga, no es algo que prescriba y tampoco es algo que los apoye a hacerlo. Sí los voy a apoyar si es que lo están haciendo en controlar su salud, en ver que no les vaya pasando nada, y quizá poderle dar algunas recomendaciones de qué se tienen que ir controlando y cuándo. Eh, pero creo que hasta el punto de hoy mi postura siempre va a ser esa. Eh, Veo también, agarrándome de este tema con un poco de temor, eh, que hay muchos profesionales que se dedican a ocupar estas cosas eh, en pacientes que quizás son un poco, con un poco más de edad, lamentablemente vendiéndoles como algo que enmascarándoles como si tuviesen alguna enfermedad o algún problema que puede ser Mm. solucionado con esto y se los venden como un tratamiento médico que los va a ayudar a tener una mejor salud cuando vayan envejeciendo, pero finalmente
darles estas drogas que no tengo ningún problema con la gente que las ocupa, pero claro, no son parte de mi prescripción. Sí, porque un tema, sea positivo o negativo, muy tabú. Sí, Y creo que eso es lo que más lo tiene siendo algo como una amenaza. O sea, independientemente si esté de acuerdo o no, y las razones, eh, prácticamente todas las personas que conozco que han metido en ese tema parten sin saber nada. O sea, sí, su prescriptor es Google y prefieren dejarlo ahí por miedo a gente que, como tú, que le vaya a decir, quizá hay otros caminos. claro. ¿Sí? Yo creo que es un tema súper importante que también a nivel profesional independiente de que como médico yo no vaya a prescribir y no vaya a decirle a alguien que lo ocupe y siempre le voy a decir que pueden tener algunos efectos adversos, es importante conocer de qué se trata y de qué es lo que están ocupando, porque también hay que tener base de lo que uno está hablando, porque uno está recomendando o no ciertas cosas. Hoy día, lamentablemente, también los médicos conocemos bien poco del asunto de los esteroides Mm, anabólicos. Eh, entonces, claro, la recomendación es que no se usen, pero cuando tú te encuentras con un paciente que entiende un poco más el tema, te puede dejar absolutamente en jaque con algunas preguntas. claro. Entonces, uno también debiese manejar cierta información, independiente de que la respuesta va a ser no. Uno puede tener una conversación absolutamente importante con algún paciente y guiarlo dentro de lo que está haciendo, sobre todo para que su salud se mantenga adecuada en ese proceso. Y si llega un paciente, cliente, atleta a tu consulta sin conocerlo y tú sospechas por la apariencia, por X cosa, eh, ¿tú preferís hacer caso omiso si es que no te dice ¿Mm? la verdad, o tú le pedís exámenes? No, en general siempre van parte de unos exámenes, pero también van siempre parte de mi pregunta también. O sea, yo paciente que entrena relativamente bien y lleva cierto tiempo, siempre le voy a preguntar si es que está ocupando alguna droga extra para mejorar su rendimiento. ¿Y te quedas con su no? Me quedo con su no, Ya, sí, independiente de que yo en algunos casos pueda entender o estar no 100% seguro, pero uno ya ha visto tanto que uno más o menos se da cuenta cuando puede existir algún uso de eso. claro. Y obviamente ahí siempre hacer un chequeo de salud adecuado que se los pido a todos mis pacientes también nos puede indicar qué está pasando. Principalmente el chequeo y de salud yo no se los voy a pedir para descubrir si están o no ocupando alguna droga, sino es para evitar que puedan tener algún problema o que ya estén teniendo algún problema con Mm, su salud que tenga que ser atendido en ese momento. perfecto. Bueno, obviamente lo ideal es que digan la verdad por algo se están asesorando, me imagino. Sí, pero a veces es vergüenza, a veces no lo quieren decir. Mm, maravilloso. Bueno, vamos cerrando el bloque 2 y en el 3 ya nos metemos en el emprendimiento. O sea, cómo surge la idea. Es muy común el dicho de que nadie emprende por recomendación. Hay algo interno que a uno le nace. Eh, y siento que hay dos grandes emprendimientos. O sea, tu consulta propia, pero la plataforma, desde el punto de vista informático, es montar un local más. Solamente que no es tocable, pero es un local más. Lo sé también desde la experiencia. Así que vamos con un mini corte y seguimos con eso. Física es un centro de entrenamiento boutique. Se dedica a la kinesiología y al entrenamiento deportivo en un formato 1 a 1. Un profesional con un paciente o un atleta. Join the Freeway. Hablábamos un poco de lo que es la consulta, tu programa de macro, de porciones. Tocamos un poco el tema de las drogas, que es importante. Pero ahora la parte más llamativa, el emprendimiento. Eh, de lo que he sabido, ¿cierto? Ahora estás con tu consulta privada y también tocamos un poco antes el programa de macro en el Excel y este migró a una plataforma bastante compleja y completa dentro de lo poco que he intrusiado. Así que nada, saber cómo nace la idea de privatizar tus servicios en tu propia consulta y de qué se trata la plataforma y cómo fue el camino de formarla. Bueno, el asunto de los programas y crear esta plataforma tiene dos principales causas. Una, claramente, es la causa económica también de tener más ingresos por dar un mejor servicio. Pero lo segundo, yo creo que es la plataforma en lo que viene a solucionar todo el problema que yo tenía en la consulta de poco tiempo, que es entregar un servicio mucho más acabado. Y sobre todo, yo defino la plataforma como no una plataforma que te va a dar un tratamiento, porque yo te voy a dar las herramientas para ayudarte, pero es una plataforma educativa. Eso es clave. Y casi es una plataforma educativa para mí, porque yo constantemente voy subiendo información de una forma muy sencilla que las puedan entender.
que tiene que ver sobre nutrición, actividad física, salud. Tenemos una sección también donde vamos revisando algunos estudios todos los meses. Tienen sección de recetas, tienen mucha información que pueden, los que sean un poquito más quisquillosos pueden sacarle harto provecho. Eh, y finalmente, esas son las cosas que hacen que se cree esta plataforma desde un desconocimiento absoluto del mundo informático mío, porque no tengo idea de eso. Ahí empecé a conocer programadores y a meterme en este mundo que fue complejo en un inicio, con hartos problemas, cosas que funcionaban, que no funcionaban. Primero tuvimos el Excel pasó a ser una plataforma, que después la quisimos profesionalizar un poquito más, hasta lo que tenemos hoy día. Esa plataforma finalmente es como... a mí me gustaría que en el futuro fuera casi como ingresar al portal de salud de mis pacientes como si fuera una clínica donde tuvieran toda su información, su tratamiento nutricional, su evolución en el tiempo, exámenes, etcétera. Pero aparte tienen súper harta información que va desde esos artículos que te decía, donde pueden leer sobre qué es la resistencia a la insulina, y con una base científica muy fuerte, pero explicado de una forma extremadamente sencilla, porque ellos no Claro. son científicos, son mis pacientes. Pero es gente, yo podría casi asegurar que los pacientes que eh, han leído lo que yo voy subiendo probablemente saben mucho más de nutrición que muchos profesionales de la nutrición. Increíble. ¿Y siempre fue una plataforma desde cero? ¿O primero incursionaste en los WordPress con plugins? Siempre fue de cero, Ya. cero, Plataforma media. sí, cero, cero. Y esta última más de cero todavía porque la quisimos hacer mucho mejor a la medida de lo que yo pensaba. Y en algún minuto pronto, no sé qué tan pronto, quiero pasar a que sea una app. Hoy día esta Claro. puede funcionar como app, pero no tiene la fluidez tampoco una app. Eh, pero claro, eso va a tomar un poco de Mm. tiempo, también toma recursos, entonces hay que ir viendo ahí. Para los que están escuchando hago esa pregunta porque en términos de emprendimiento y de inversión, em, a medida, a diferencia de un WordPress, cada detalle, cada color, cada modificación Sí, es un cambio en un código mucho más rígido sí, versus a medida que es el mundo. Pero estamos hablando de muchas lucas sí. de entrada versus un WordPress a medida. Sí, no, la inversión ha sido, o sea, para lo que es un servicio donde estoy yo solo, es una inversión grande ha sido. Y es una inversión que continuamente se hace porque siempre le quiero dar mejoras al asunto. Entonces, como yo no tengo manejo de cómo se hace la programación, dependo de otro que la haga. Y finalmente, claro, le estoy pidiendo más cosas y eso va costando más. Está bien, en todo tu derecho, pero ¿hay un rango de inicio de transparentar la inversión para el Eh, que quiera tomar nota? a ver, de esta última plataforma debe estar ya por lo menos, no sé, arriba de los 10, 15 Mm, millones solo la plataforma para que funcionara en un sí. minuto. Claro, yo lo entendía, pero cualquiera que esté escuchando, es lo que pasa con la página web. Ven una página web y creen que... No, me ha llegado, de hecho, es como... Hay videos donde uno se puede hacer su propia página. Y uno les dice, sí, pero es que no entendí. No, Y no entienden pues, lo que significa cuando uno quiere agregarle sus cosas. sí, no, es complejo. Claro, y uno tiene una idea en la cabeza de cómo quiere que queden las cosas, pero es difícil que queden así. Y que te entienda tu programador. Exactamente, es un asunto complicado. Y claro, uno a veces se siente un poco impotente porque a mí me encantaría manejar la programación como manejo las cosas que hago en mi trabajo, pero Claro. no, es un asunto absolutamente incomprensible para mí. Eh, pero siempre tengo idea y también tengo el feedback de mis pacientes de qué se puede ir mejorando. Hay muchos, claro, que quieren cosas muy rápido, pero eso requiere mucho tiempo y requiere mucha plata que hoy día no Mm, estoy dispuesto a invertirla mm. por lo que es. Pero en un futuro sí, y yo creo que en un futuro mi idea es que esté una aplicación que sea de muy fácil uso, pero que sea como ese casi ingreso a mi app de las clínicas. Claro. Pero solamente que va a ser a mi consulta o a lo que tenga armado en ese momento, porque no me cierro a que en algún minuto ya no vaya a ser solo yo el que hace la consulta. Y bueno, además que por ahora si yo me meto a tu página y no sé en Android, pero en iPhone lo convierto lo agrego a mi inicio, es casi una app. Absolutamente, se puede ocupar así. El problema es que no tiene una fluidez tan Claro. importante, no queda igual como quedaría una app, pero se puede ocupar absolutamente desde ahí. O Por sea, eso cuando ya estás al nivel de gastar en una app, es más chiche para tu prestigio y marca absolutamente. que para la venta propiamente tal. Sí, porque la funcionalidad está y finalmente yo siempre digo al paciente que quiera sacarle provecho a la Lo va a plataforma hacer. por lo que tiene, lo va a hacer y probablemente lo va a hacer sentado, no lo va a hacer de su Sí, celular, o sea, se va a sentar a leer o en el iPad o en el computador, porque es mucho más cómodo de hacerlo.
Y pasa lo mismo con la mensajería y todo. Así que ahí va a depender de cada uno. Yo tengo pacientes que yo encuentro que esto es súper como auto tirarme flores, pero encuentro que el servicio es súper bueno, es súper completo por el precio que tiene. Pero no muchos están dispuestos a sacarle el jugo a eso, y eso está absolutamente bien, porque es un tema complejo. La gente muchas veces cuando quiere cambiar su composición corporal están buscando muchas veces una solución rápida, mágica, y yo les vendo algo absolutamente diferente. Yo les vendo trabajo, disciplina, paciencia, conocimiento, y eso requiere tiempo. Si yo vendiera como la solución mágica, probablemente me iría mucho mejor, pero no sería lo que yo quiero hacer. Y me imagino que eso genera un cliente con mucha más retención. Sí, o sea, eso es súper importante. Gran parte de mi ingreso hoy día es de la recurrencia de pagos de una persona. Yo tengo pacientes que empezaron con el macro program y que siguen en la plataforma. Eso ya estamos hablando de 3, 4 años, Claro, todos los o meses terminando el pagando. cuarto. Mm. Y son muchas veces que no hablamos, que no pasa nada, pero ellos continuamente van pagando y tienen acceso a todo y tienen acceso a mí también. Yo encuentro que eso también es súper importante porque parte del pago que uno hace por la consulta, que de nuevo repito, yo creo que es súper abordable para gente que a veces invierte en otras cosas, tener acceso a una persona que te va a contestar o en el mismo día o al día del siguiente, no con un sí, no, sino con una respuesta bien importante para que no te quede en duda, es súper relevante para el que Claro, quiere conocer. Y al final están pagando mi tiempo y mi tiempo también es importante que sea bien reconocido. claro, buenísimo. Claro, yo leí en la plataforma que una vez que ya eres paciente, tú puedes renovar vía plataforma Exactamente. y se agenda la nueva consulta solamente. Bueno, esa es otra de las gracias que hicimos en la última parte y es una forma también de causar buena retención para los pacientes. El que renueva, el ingreso a la plataforma dura 4 semanas, son 28 días que tienen ingreso a todo esto, aparte de la consulta inicial que tuvieron. Y ellos una semana antes tienen la posibilidad de renovar inmediatamente por otras 4 semanas más. Eso también les va haciendo un descuento por antigüedad. eh, y con esa renovación tienen acceso a una nueva consulta que la pueden hacer presencial online. O sea, tienen muchas cosas. ¿Y estas 4 semanas parten desde la consulta o desde la No, pauta? parten desde que se entrega la planificación. En general, hoy día todos están partiendo al lunes siguiente, así les doy más tiempo de que conozcan primero la plataforma, de que lean un poco. Yo tengo yo soy medio cuadrado, algunas cosas O para sea, trabajar. tus atenciones del viernes son el deadline porque se convierten en pautas del lunes. Claro, pero yo tengo una forma, por ejemplo, si yo hago la consulta el día martes, yo les mando sus planificaciones igual el miércoles en PDF y ese mismo miércoles les doy acceso a la plataforma, pero las 4 semanas empiezan a partir desde el próximo lunes. Ya, perfecto. Todos parten desde el lunes siguiente que tuvieron la consulta, pero ya tienen su programación, su pauta, para el que la quiera tener en papel o en otro formato, la tienen al día posterior a su... Pero eso te da un flujo de cobranza más cuadrado también. Es que así es, me gusta mantenerlo como bien ordenado, Sí, entonces sé todos los que parten en los lunes, o si no sería demasiado... yo tengo muchos pacientes al mismo tiempo en la plataforma, entonces no ordenarlos para mí sería como un caos. perfecto. Buenísimo. Y desde la pandemia hasta ahora solo ha crecido y te ha dado fruto entonces. Ha crecido, en un principio, claro, el programa de macros tuvo su tope absoluto porque es posible meter a mucha gente a un nicho muy chico. Y de ahí se creó el programa de porciones y después entendí que aunque mi idea era tener un trabajo casi 100% online, creo que en medicina y sobre todo para lo que hago, la necesidad de muchas personas y también de hacerse entender mejor con una primera consulta presencial es súper importante y es muy bien recibido por la gente. Y la toma de pliegue, la composición corporal. A la gente le gusta que le midan cosas Sí. y aparte que uno puede enseñar también cosas que más directamente y hay gente, claro, que con el seguimiento online quizá o porque no quieren o porque les da lata no van a hacer el seguimiento de sus mediciones como debiesen ser para tener buena información y tener yo mis mediciones y hacérselas una vez al mes o cuando se vayan a controlar puede ser una súper buena herramienta para tener un buen seguimiento. Perfecto. O sea que si ¿cuánto cuesta mensualmente la plataforma Cuesta 60, y la consulta? cuesta lo mismo. O sea, tú estás regalando la consulta en la renovación. Eso es. O Sí, pues sea, no, no es menor. la renovación del programa, si tú la haces mes a mes, tú tienes la posibilidad dentro de esas 4 semanas que renovaste de tener una nueva consulta presencial. Y si yo quisiera en esa nueva consulta ir con un perfil bioquímico sanguíneo, tú lo revisáis. Eso todo se revisa y eso se revisa independiente del momento en que yo los vea.
En general tengo muchos pacientes que llegan a la primera consulta con sus exámenes. A todos los pacientes que no tengan un chequeo bien completo de exámenes se los voy a pedir. Eso no va a ser condicionante de empezar con sus planificaciones. Ellos después me pueden mandar los exámenes al correo, se los reviso, les digo qué hay que hacer. Si tienen que ocupar algún medicamento o algo extra, se les manda también por correo. Todo se hace de manera muy fluida. No necesito que me vayan a mostrar los exámenes ni que vayan a buscar las recetas. Todo eso lo hacemos ya vía remota. Maravilloso. En un momento hablaste, o sea, en este rato has hablado plural respecto a la plataforma, pero porque pensáis en el programador o hay alguien más. ¿Cómo? Que hablaste un poco en plural. Hicimos, Ah, mejoramos. ¿Por el no, programador hay algún no es por socio? el programador. Antes tenía un socio que fue al que le debo mucho porque es el que me ayudó a crear como el macroprograma, el que me ayudó con hacer la estrategia de marca, con algo que yo nunca hubiera hecho. O sea, hicimos posicionamiento, hicimos encuestas, todo lo que hay que hacer antes de empezar a hacer un emprendimiento. Y él estuvo hasta el año pasado y ahí ya yo seguí solo con Ya, este asunto. perfecto. Pero en general, claro, hoy día soy yo. O sea, yo soy el que escribe todos los artículos, yo soy el que lee todo, yo soy el que responde todos los mensajes. Es parte de mi trabajo que trato de hacerlo un poquito más personalizado. En algún minuto quiero expandirlo y tener otros profesionales que me ayuden. Siempre me ha costado un poco hacer eso porque creo que soy muy exquisito en la forma que tengo de trabajar, entonces me cuesta Mm, expandirme a que quizá el servicio no va a ser como yo lo hago, no que sea mejor o peor, pero no es la forma como yo lo claro. hago. Pero creo que para allá tiene que ir el asunto, porque o si no, uno tiene cierto techo de gente que puede tomar. Y claro, con más gente y haciendo un equipo que pensemos todos igual, aunque no lo hagamos parecido, se podría dar un servicio absolutamente Buenísimo. igual. Pero qué atractivo los negocios que no hay recursos humanos, básicamente. Es importante, porque Sí, ahí uno a veces cuesta el asunto, cuesta, uno a veces se cansa harto, a uno a veces le gustaría que le fuera mejor de lo que mm, le va. Uno siente que el producto es muy bueno y que quizá no es tan valorizado, pero aunque uno tenga momentos en que uno cae anímicamente, hay que perseverar, pues sí, ahí está el asunto. por Cuando uno está ejemplo, convencido de lo que hace, hay que seguirle dando. Renaissance Periodization, que es de Sí, Mike, Jared, que es uno de sus IFB Pro Jared nutricionistas, Feeder. Sí. está copado ahora, pero cobra Claro. $1.000 Es que el mes. ese, yo cuando, o sea, yo incluso, yo tengo hartos referentes de afuera de médicos que son pocos, pero que hacen algo como parecido, que tienen como un enfoque en global, enfocado en estilos de vida, nutrición, fármacos. Si uno mira los costos de la consulta, de una cosa, o sea, Sí, deben ser 4 o 5 veces lo que yo estoy, pero por lo bajo, Lane Norton también anda por ahí. por Sí, lo bajo. increíble. Pero por eso, es un tema cultural, yo siempre lo he visto como que uno está años atrás nomás Sí, y para allá vamos. o sea, Y sí, para estamos allá tenemos que construyendo ir. eso. Sí, Mm. sí. O sea, si tú me preguntas así sinceramente, si yo encuentro que mi servicio es barato, yo encuentro que es barato. Yo también. Eh, eh, Para lo bueno que es, porque hay que sí, contrastar eso. pero creo que sigo diciendo que sigue siendo una consulta médica y que me gusta entregarle quizá acceso a más personas. Todavía con el asunto de la ISAPRE incluso es capaz de reembolsarse. Eso te iba a Entonces, preguntar. Ah, ya. eh, Como consulta médica general. absolutamente. Mm. Entonces, tengo pacientes que les sale muy poco por las previsiones que tienen o por los seguros. Tengo otros pacientes que les saldrá un poco más, pero Y la renovación online te genera un documento que se puede, o sea, tú lo tienes automatizado para que sea con ese código. exactamente. Se Perfecto. genera una boleta médica exenta como una consulta médica electiva. Solo entro en este detalle yo ya vi para dónde vamos, pero nadie te ofrece un servicio así automático No, para ese tipo de gestión, de ISAPRE, que venga con el código. no. Hay una pega de back office atrás ahí, no Sí, pues menor. la idea es que todo salga cómodo, o sea, mis pacientes renuevan, ya tienen su boleta, la pueden mandar y están listos. Y Claro, es parte de su tratamiento médico. Así buena que cosa. tiene como es harto el plus que tiene. El punto es, claro, es estar comprometido a querer hacerlo, si finalmente, y si es algún tratamiento que tú te quieres comprometer. ¿Y cómo nace entonces? Hablaste un poco de la necesidad de la presencialidad de algunos pacientes. ¿Tú viste esa necesidad y dijiste, tengo que tenerla o igual te gusta el espacio? Eh, en un momento dije, tengo que tenerla, ya incluso muchos pacientes que estaban en el programa mucho tiempo me lo estaban pidiendo. Aunque hacíamos controles online, querían algo de presencialidad y yo entiendo que también es algo que es bien útil.
Creo que sobre todo con personas que necesitan mejorar su salud y uno necesita darles como un discurso un poco quizá de motivación y de entendimiento, es súper importante la presencialidad y creo que uno puede tener una aún mejor adherencia que no viéndose uno o que viéndose a través de algún sistema remoto. Ahora, igual tengo muchos pacientes que hacen su primera consulta online, que después van presencial, otros que empiezan presencial y después siguen online. Tienen todos esos formatos para hacerlo medio híbrido después si quieren. Perfecto. Y también la credibilidad, creo, o sea, no solo de la apariencia física del profesional, sino de conocerlo, porque al final te está fiando su salud. Sí. O sea, no es menor ese lazo que se genera ahí. Yo creo que es súper relevante y muchos de mis pacientes me conocen algunas veces por las redes sociales y cosas así. Y yo siempre he tratado de tener un perfil ahí que es igual al perfil que tengo con ellos, un perfil súper sincero, súper basado en la evidencia, pero de manera práctica y por decirlo de alguna manera súper poco vende humo. O sea, yo no te voy a vender ni la dieta de no sé qué, ni te voy a obligar a hacer algo, ni te voy a vender que está la pastilla o el método, porque no es a lo que me dedico. Y entiendo que eso me quita mucha gente que quiere una solución rápida, pero no es el tratamiento que yo estoy dispuesto a dar y creo que mucha gente valora eso. Y la composición corporal ahí es con plicómetro, Con plicómetro. Y o- probablemente siempre va a ser con plicómetro. ese era uno de mis últimos puntos al que iba a llegar de esta parte, que era, no es del emprendimiento, pero sí de la retención de clientes. Sí, Y tocaste la retención o la captación, probablemente un InBody te va a captar más a corto plazo, sí. pero que te hace irte por pinza. Tengo pensado tener un InBody en algún momento más como sería algo como tener un dato extra. Siempre he sido pro del plicómetro y de medir pliegues por un tema de disminución del rango de error que puedo tener con mi medición y conociendo que todos los métodos para medir la composición corporal son estimativos y tienen rangos de error, probablemente con el que tú más puedes reducir el rango de error con pacientes que no van a ir a la misma hora a la consulta o que no van a ir el mismo día o no bajo las mismas condiciones, es con los pliegues, porque finalmente el rango de error voy a hacer yo y mi toma. El InBody puede ser una excelente herramienta, pero también es súper sensible a ciertas condiciones, es súper sensible a si el paciente comió o no, cuán hidratado está, es súper sensible incluso a la temperatura de la pieza, entonces muchas veces la gente se tiende a confundir con esos valores. Yo creo que el InBody es una súper buena herramienta, pero siempre tiene que ir con otra medición de composición corporal que permita quitar un poco los rangos de error que pueden existir. Claro, no lo mismo. Hay mucha vocación y ética, pero también está esta hojita que te imprime, la parte sexy Tiene de cualquier negocio. tiene su... Lo tengo pensado. También es una inversión grande, no puede. Sí, tan caro. También caro, pero sí, eso lo tengo ya planeado para un tiempo más. Además, parecido como a, no sé, los iPhone, que el desde versus el Sí, siguiente es radical se salta mucho. y lo marketeable es que sea más sexy y corpulento, Sí. entonces es una inversión cara. Buenísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa para el último bloque, que ya se trata de algo que tú en particular sí tienes y es característico, que es redes sociales y la parte académica, o sea, la enseñanza y el cómo tú, como todos nosotros, hemos entendido que hay una parte del algoritmo de nuestra generación y era que hay que caer en redes sociales, que se divide en dos, tu opinión y el cómo tú ejecutas tus redes sociales. Así que un pequeño break y vamos a la parte final de este capítulo. Continuamos entonces con esta increíble conversación que hemos tenido con Álvaro, muy entretenida, puntos de vista de la nutrición, uso o no uso de fármacos y medicamentos relacionados al peso y al metabolismo, emprendimiento también, cómo se nace la idea de independizarse de la industria de la medicina y la nutrición de clínica, se podría decir. Y ahora vamos con algo que yo creo que es igual de importante en estos pilares, que son las redes sociales. Porque te lo digo, eres un buen publicador en Instagram, hay buen flujo de seguidores, preguntas y respuestas, muy activo, creo yo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que eso potencia tu venta y tu exposición a la captación de clientes que buscan tu servicio? Bueno, creo que es fundamental y de hecho en un inicio, cuando creé el macro program, todos los pacientes llegaban por ahí, o sea, no había otro ingreso de pacientes. Eh,
Y es un tema también que me ha costado harto hacer. Yo creo que debiese ser más constante en el asunto y me cuesta un poco por temas de tiempo y quizá también porque le doy mucha vuelta a lo que tengo que hablar. Soy muy quisquilloso como en muchas cosas de qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir para que se entienda, pero que también tenga una seriedad que es relevante. Creo que en temas de redes sociales yo podría tener muchísimos más seguidores si hablara de otras cosas. Eh, pero como en el mismo trabajo que hago, tengo mi forma y creo que hay límites que no voy a transar nunca. Eh, y creo que también son muy bien recibidos mis posts o los videos que hago, también por eso, por gente que busca aprender, que busca conocimiento poco sesgado, informativo, cercano, científico, pero práctico. Y eso es como lo que trato de dar. Creo que es fundamental para hacer crecer hoy día mi consulta. Hoy día tengo muchas formas que llegan mis pacientes y la gran mayoría es por referencia, pero creo que tener una cierta impronta en redes sociales también es súper importante. El definirse como de una forma, el que sepan que yo soy el médico que habla de cierta forma y sobre todo que tengan credibilidad en lo que estoy hablando. Perfecto. ¿Y hoy en día tienes algún formato o está dentro de tu rutina diaria de tareas? No, me falta. He tratado muchas veces de hacerlo y parto bien y me cuesta organizarme. Lo único que he establecido que no fallo nunca son los miércoles, que son los que hago las preguntas y respuestas. Eso no fallo. Y trato de subir algunos videos en la semana, pero me cuesta un poco. Hace algún tiempo, cuando hice crecer más el Instagram, tenía un calendario de que alguien me ayudaba y me iba diciendo que tenía que hacer. Entonces lo hacía con anterioridad. Hoy día estoy tratando de retomarlo, quizá de una manera un poco más intuitiva, de una manera más que me nazca a mí, teniendo un poquito de estructura, pero no Mm, tanto. Me cuesta también elegir de qué voy a hablar, no soy muy de exponerme yo en mi día a día en las redes sociales, sino que cuando me expongo es cuando quiero hablar de algo. mm. Y creo que siempre voy a seguir siendo así más o menos. Sí, porque, claro, como que tu crecimiento y retorno pareciera que hay una grilla, pero entonces es más o menos que te nace o se te viene a la cabeza una idea, la desarrollas y... Sí, hoy día estoy tratando de anotarla, entonces así ya tengo idea de los videos, lo que quiero hablar. El punto, claro, es que me demoro mucho en hacerlo, no en grabarlo, me demoro mucho Entiendo. en como sintetizar qué es lo que quiero decir y que se entienda bien completamente. Eh, y claro, otras personas me han dicho, no, pero júntate con marcas, cosas así, y me ofrecen marcas siempre de alimentos, de suplementos, y eso tampoco es algo que quizá yo vaya a hacer, o sea, yo no voy a recomendar un tipo de alimento, aunque me guste y que crea que es bueno, creo que hasta ahí no llego. Ya. Hasta ahora, puede ser que después lo cambie, pero no voy a vender una historia o un reel a una marca porque me esté pagando cierta plata por hacerlo, ¿no? Como que no me nace hacerlo así. Y creo que también afectaría un poco a mi credibilidad y al formato que yo he tenido o a la forma en cómo me ven las personas. Me pasa lo mismo muchas veces con la industria farmacéutica, con cosas así, pero sobre todo de alimentos que Mm. tratan de buscar. O sea, claro, a largo plazo puede llegar a ser peor para tu negocio. No sé, no sé, pero es como la forma que yo tengo de ser y hasta el día de hoy no tengo ganas de transarla. Me pasa también mucho con hacer colaboraciones con otras personas. Eh, yo he tenido live y he hecho colaboraciones, pero también busco o veo bien con quién la voy a hacer. Mm. Eh, no es que crea que hay peores o mejores personas, pero no sé, con ciertas personas que están metidas como en el fitness y que tienen un contenido quizá más recreativo, que es más chistoso, cosas así, yo no voy a hacer una colaboración con eso Ya, porque no perfecto. es parte como de mi perfil. Podría hacer una colaboración con un colega hablando de algo, pero no sé, como, me han ofrecido hacer como sketch, cosas así, ¿no? Entiendo lo que Por hay. ahí no voy. Sí, sí, yo soy igual. Como que pareciera, no es de hate, No, es tu personalidad. para nada. No me sentiría cómodo haciéndolo, entonces Sí, tampoco, y creo que tampoco va por mi línea de lo que yo muestro, entonces, claro. No, y sin desmerecer a nadie, para nada. pero claro, a mí también en física me han ofrecido cerveza sin alcohol. Es Claro. como, nosotros no somos No. eso, y no es que no salgamos de fiesta, pero es ciencia y medicina, entonces Sí, yo creo que es más pulcro. me gusta un poco el perfil que tengo. Tengo algunos referentes que me gustan de cómo lo hacen.
y creo que mi enfoque es entregar conocimiento finalmente, que la gente se pueda acercar a las enfermedades que tiene, que pueda entenderlas, que pueda entender qué hacer para hacerlo, sin sesgos, sin venderles nada, dándoles opciones, dándoles ciencia de una manera simple, y creo que eso es lo mejor que puedo hacer. O sea, Y claro, porque también llega el punto en que se vuelve una responsabilidad social. O sea, tú creces a cierto punto hay un prestigio donde igual tiene que haber una creación por respeto a los que te hicieron construir eso. sí. No puedes dejarlo votado porque ya fue, digamos. Yo creo que es absolutamente relevante. O sea, yo creo que siempre voy a seguir en esa senda, no, no tengo otra dirección y creo que yo puedo ser la persona que no tiene más seguidores o que, no sé, pues no tiene miles de likes en los videos. Eso a mí no, no me interesa mucho, aunque le llegue a la gente que necesita saberlo, impecable. Y siempre voy a seguir siendo así y entregando así la información. Y creo que hay muchas personas que lo valoran harto y Sí, así seguiremos. buenísimo. Y desde ese punto de vista, ¿algún consejo? Somos de la misma industria, se podría decir, pero relacionado a los creadores de contenido de nutrición, en términos de cómo se podría llegar a que no haya tanto mito y no haya tanta desinformación o haya mala información que cae gente incorrecta, etcétera. Ese es un tema súper complejo. La nutrición, a mí me gusta definirla como uno de los temas que lamentablemente más gente le gusta hablar sin tener la información adecuada y que pasean sin vergüenza la poca información y la ignorancia que tienen de los temas. Y creo que parte principalmente de que todos tenemos que comer, entonces todos vamos a tener una opinión sobre la dieta. Lamentablemente hoy día el asunto de las dietas y la nutrición se está convirtiendo como un asunto casi como de consejos absolutos. Es como encerrarse en un bando, casi como peleas, casi como religiosas, de los que creen eso, los que creen lo otro. Y lamentablemente cuando uno escucha a alguien hablar de nutrición en redes sociales, uno que entiende un poco de ciencia, uno puede darse cuenta al tiro de quién maneja o no lo que está hablando. Mm. El punto es que la gente también busca una solución rápida o mágica y también buscan que alguien les diga que estuvieron haciendo algo mal o que hay algo que no estuvieron haciendo que les puede mejorar su salud, su vida, su composición corporal. Y hay mucha gente que se dedica hoy día a la nutrición, tengan o no que ver con carreras de la salud o de nutrición o no, que tienen una retórica muy buena y que crean como una fábula muy adecuada. Pasa lo mismo con los libros que uno puede encontrar en las librerías que hablan sobre nutrición, de la revolución de no sé qué, o el milagro, o cualquier cosa así. Y claro, se leen muy bonito, se escuchan muy bonito, es muy fácil creerles, y también hacen como si estuvieran basados en la evidencia cuando realmente no lo están, o están muy cegados con lo que hacen. Entonces es muy fácil confundirse, eh, y creo que lamentablemente la gente habla de nutrición con demasiada liviandad, sin entender, sin tener conocimiento bioquímico, fisiológico, que es súper relevante para hablar de esas cosas. Claro. Eh, entonces es un problema, porque hoy día abunda la información, es un problema para la gente porque se van a desinformar y se van a confundir mucho, porque es fácil escuchar una cosa, después de escuchar la otra, y son cosas absolutamente opuestas. Entonces la gente está absolutamente confundida, está demonizando cosas, está malnutriéndose, está dejando de disfrutar lo que comen, no se están haciendo ningún bien, tampoco van a tener ningún buen resultado, solo van a terminar más confundidos y yo creo que la nutrición es mucho más simple. El punto es que vender la cosa simple no vende. Claro. Yo quería acotar eso, que era, me pasa, yo ya son, sin contar los estudios, pero 7, 6 años practicando entrenar mucho, alimentarme, buscar cómo potenciar ese rendimiento, tanto en el gimnasio como en deporte, y te ven comer y tomando decisiones de una manera tan sencilla, porque es sencillo. No me acuerdo quién lo decía, pero es muy sencillo, pero no es fácil. Al final, Exactamente. es el problema. Sí, Entonces, mientras con menos palabras te ven escuchar, te ven que lo explicas, creen que eres peor porque sabes menos, claro. siendo todo lo contrario, porque tenéis la película más clara. Es que así es, yo creo que la nutrición no debiese ser algo que confunda a la gente. Y hoy día las tiene confundidos porque existen miles de tendencias que les dicen que con esta o la otra dieta o que con este otro alimento van a aumentar su longevidad, van a no enfermarse, van a bajar de peso o cualquier cosa. Siendo que no es así. Todos sabemos, el punto es que toda la gente para estar saludable o para bajar de peso, pero sobre todo para estar saludable,
todos sabemos más o menos lo que deberíamos hacer, pero la gente no lo hace, Claro, o la gran mayoría no lo hace. Eh, y eso también es por la sociedad que vivimos. Eh, y claro, el trabajar con eso y el entregarle eso como información y como un tratamiento no es tan atractivo, no es para nada atractivo. mm, Como si decirle, no, vamos a hacer esta dieta que te va a desinflamar o que va a hacer no sé cuál cosa. Eso es mucho más atractivo y la gente piensa que va a ser algo que nunca hizo y que iba a encontrar la solución, siendo que probablemente nunca estuvo ahí. claro. Y siempre al final va relacionado a algo estético, que si no lo ven, empiezan a verse que no, en ese meollo Ese de... también es un gran problema en términos de composición corporal, de salud, de baja de peso. Son las expectativas que se hace la gente un poco de los tratamientos, eh, del no trabajar un poquito en la paciencia que tiene que tener, de no trabajar en los hábitos. Entonces, claro, buscamos soluciones muy rápidas y cuando no se ven, eso lleva a frustración, lleva a enojo, lleva a descuidarse uno mismo y se entra como un círculo vicioso en el que está mucha gente que, por ejemplo, con el peso suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, y nunca están donde deberían quedarse o donde quieren quedarse. Y en caso de que llegue alguien que busca algo al corto plazo, pero con cierta razón, no sé, fotos de revista. ¿Tú crees en ese corto plazo, pero entendiendo las consecuencias? O sea, Sí, yo creo que hay un espectro en el que uno puede manejar y que uno lo puede hacer y sobre todo uno lo ha hecho con competidores o cosas así, pero que también se puede extrapolar a población común en que se pueden tener resultados más rápidos, que van a significar un sacrificio mayor, que podrían verse como una forma un poco más agresiva, pero siempre dentro de un contexto saludable. Pero eso se puede hacer y eso se puede trabajar con la gente que lo quiera. O sea, a mí me toca mucho con pacientes que necesitan bajar por categoría de peso y que no tenemos mucho tiempo y qué se hace. ya, Siempre dentro de un contexto obviamente saludable y no haciendo cosas extremas, pero eso también podría hacerse en alguien que quizás se va a ver más motivado a tener mejores resultados o resultados más rápidos. Uno también lo puede hacer. Uno tiene que dejarle claro también al paciente cómo va a ser el asunto. no lo va Y a eso pasar bien. no, va a ser un poco más complejo, pero hay mucha gente que lo más rápido los puede motivar más al ver resultados más rápidos. Para la gran mayoría, quizás hacerlo más lento y de manera más conservadora va a ser mejor, pero hay algunos en que uno puede adoptar una estrategia un poquito más agresiva sin pasar a llevar la salud de las personas. Eso se puede hacer. Perfecto. Bueno, eso era lo que queríamos cubrir. Creo que el estado de la educación en nutrición en Chile ya lo tocaste. Me imagino que pequeño consejo a los que busquen información en redes sociales es tratar de darse cuenta que no hay evidencia científica detrás y cuando las cosas tienen nombre, como el método tanto, y suenan mágicas, dejarlas de lado versus lo que es algo consistente a largo plazo. Sí, yo creo que en general hay ciertas como banderas rojas que uno se puede dar cuenta y es una persona que esté tratando de vender una cosa. Eh, el que trate de vender una dieta como superior a otra, un método como superior a otro, el que demonice alimentos sin tener razón de demonizarlos, que esa es la gran mayoría de los casos, probablemente esa ya sea una persona que tiene un sesgo mayor del que uno debiese querer escuchar. Mm, Eh, Eso puede hacer menos atractivo el discurso, pero esa ya es una buena señal de a dónde uno podría ir. Yo siempre también le digo a mis pacientes cuando escuchen a alguien hablar y que cree estar hablando de ciencia o les dice que está hablando de ciencia, debiese ocupar ciertas palabras que tienen que estar. Y esas son pudiese, pudiera, las cosas no son sí o no, esto claro, provoca, esto podría. El podría tiene que estar en esas cosas porque hoy día sabemos que la ciencia es algo que va evolucionando y que las cosas no son blanco y negro. Por lo tanto, cuando tenemos a alguien que habla muy de blanco y negro, de sí, no, esto es bueno o malo, esa ya es como una mala señal. El podría, el debiese, el pudiese, siempre debiesen estar en un discurso de alguien que por lo menos entiende lo que está hablando. perfecto. Buenísimo. Bueno, Álvaro, muchas gracias por tu tiempo. Estuvo más que entretenida. Siento que es infinito el tema, pero abarcamos los tópicos más importantes que son tu carrera. Espero que muchos tomen nota y entiendan cómo es el camino de emprender y de profesionalizarse en la parte nutricional. Y no sé, te dejo invitado a dejar unas palabras de cierre para ya terminar este capítulo. Bueno, lo primero agradecerte, André, que ya te conozco hace muchos años, desde que eras estudiante.
Creo que fue un espacio súper agradable para poder hablar de cosas que yo generalmente no hablo, que es como de mi vida, de lo que he hecho, de cómo he llegado a donde estoy. Creo que también puede servirles a personas que, independiente de la carrera que estén estudiando, que tenga que ver con la salud, que quieren dedicarse como a mejorar la salud de las personas, que quizá no tienen que seguir una vía única y que pueden ir creando su propio emprendimiento y su propia formación. Eso también es absolutamente válido. Pero que siempre tiene que estar el deseo de querer ser un poquito mejor, de querer estudiar. El creerse ignorante constantemente es algo súper importante para seguir avanzando en el conocimiento de uno. Cuando uno empieza a creer que sabe muchas cosas y establecer ciertos cánones que no son correctos, y es cuando uno empieza a estancarse en este asunto. Y creo que todos los que trabajamos en el tema de la actividad física, la salud, tenemos un trabajo bien importante por delante, y que tiene que ser principalmente lo que se está haciendo, lo que haces tú, lo que trato de hacer yo, que es educar a las personas. Creo que el paciente o el cliente educado es la persona que probablemente tiene una mayor probabilidad de tener éxito a largo plazo en su salud o en los resultados que quiera, por ejemplo, también de su composición corporal. Maravilloso. Muchas gracias por tu tiempo, Álvaro. Gracias por ver otro capítulo de Freeway Podcast. Para ver más videos, recuerda suscribirte al canal y seguirnos.